Bueno, haremos lo que podamos con esta voz. Es la que Dios me ha dado y es la que vais a tener que aguantar en esta mañana. Así que, si me queréis acompañar, podéis ir a vuestras Biblias, al capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles. Seguimos con nuestra serie, en la cual están viendo... Mira que me han explicado dónde se encendía esto. Yo, como soy... mi mente va peor que mi voz. Ahí va. ¿Recordáis la semana pasada de quién estuvimos hablando? Joel nos habló de un personaje nuevo que aparece en escena, que es Felipe, y a través de Felipe vimos como una nueva barrera del Evangelio se está rompiendo, ¿vale? La Iglesia continúa imparable y esa barrera que había entre judíos y samaritanos vemos que se rompe y el Evangelio llega a Samaria a través de Felipe el evangelista. Hoy vamos a ver cómo una nueva barrera se va a romper y vamos a ver el primer caso de la conversión de un gentil. A veces se piensa que es en el capítulo 10 cuando Pedro y Cornelio. No, hoy vamos a ver la conversión de un gentil que era de África, era etíope y además era eunuco. Por si alguien no lo sabe, un eunuco era una persona que había sido castrada, que o lo había hecho, o se lo habían hecho, le habían amputado su miembro viril, y en cualquier caso eso le impedía, por la ley, no podía ser judío de ninguna de las maneras, no podía ser del pueblo de Dios. Sin embargo, vamos a ver cómo esa barrera también se rompe. Y si me queréis acompañar, leemos en Hechos capítulo 8, 26, y dice así: un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de las Escrituras que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Yo creo que hay algo que subyace en toda esta escena, esta historia, y es la soberanía de Dios. Cómo Dios prepara personas, lugares, circunstancias para cumplir sus propósitos y para su gloria. Esto queda bastante claro y ahora lo veremos, pero también queda bastante claro el valor del evangelismo personal. Recordemos que Felipe ha estado predicando el evangelio en Samaria y muchas personas se bautizaban, se convertían y se bautizaban, pero ahora se va a centrar en una sola persona. ¿Recordáis cuando Pedro también en un gran evento predica el evangelio a miles de personas y luego se centra en un pobre cojo mendigo que está a la puerta del templo? Esto nos da el valor del evangelismo personal, y lo que hoy vemos aquí es la historia de la salvación de una sola persona. Quiero estructurar el texto en tres partes en función de los tres personajes que salen en esta historia y cuál es el rol que cada uno presenta. Veremos el Espíritu Santo en ese rol soberano de preparar el encuentro. Veremos a Felipe en el rol de proclamar el Evangelio y, por supuesto, veremos
al etíope en esa respuesta que da al Evangelio. En primer lugar, vemos cómo el Espíritu Santo prepara el terreno y nos vamos a entretener más rato aquí porque es el protagonista principal de esta historia. Y lo que vemos es que nada de lo que ocurre en esta historia es casualidad. Y el Espíritu Santo enciende la mecha de todo lo que va a ocurrir e inicia el proceso. Él es el catalizador de todo lo que va a pasar. Y empieza diciendo: un ángel del Señor habló a Felipe. Y cuando Dios habla, ocurren cosas. Cuando Dios habló, se creó el universo. Cuando Dios habla, ocurren cosas. Y Dios da el pistoletazo de salida de todo lo que va a ocurrir. Y esto nos recuerda que la salvación de las personas, incluyendo la de cada uno de nosotros, es Dios el que siempre ha dado y dará el primer paso. Ahora, a mí me maravilla en esta historia cómo el Dios soberano tiene absolutamente el control del espacio y del tiempo. Si queréis mirar este mapa, resulta que un etíope sale de Jerusalén en dirección a Etiopía, pasando por Gaza, y resulta que Felipe sale de Samaria hacia el sur, y justamente se encuentran en el momento cuando este hombre está leyendo el capítulo 53 de Isaías. Yo creo que esto rompe cualquier ley de la probabilidad. Son dos personas en movimiento, no hay una parada y la otra va hacia él. Son dos personas en movimiento. ¿Sabes que si Felipe hubiera salido un minuto más tarde de Samaria, no se habría encontrado con el etíope? O si el etíope sale un minuto antes y es un viaje de 100 kilómetros o más, ¿cuántas variables de un minuto puede haber en un viaje? Y justamente se dan en el momento adecuado. Dios controlando el espacio y el tiempo. ¿Recordáis alguna escena de Jesús demostrando que es Dios controlando el espacio y el tiempo? ¿Sabéis cuando Jesús les da instrucciones a sus discípulos para ir a preparar la Pascua y les dice, es que te explota la mente, les dice, entraréis en la ciudad y pasará un hombre con un cántaro? Y dices, ¿cómo lo sabes? En el momento en el que yo voy a entrar y en el momento que va a pasar. Y así fue. O le dice a Pedro, vete al lago, pesca un pez y ábrele la boca y ahí hay una moneda. ¿Recordáis la escena? Pero ¿cómo sabes justo el momento en el que va a pasar? Así que Dios soberano tomando el control de todo esto, pero ahí viene lo que para mí es lo más maravilloso de todo esto. Dios montando todo esto por un solo hombre. El Dios de todo el universo. El Dios que ha creado las galaxias, el firmamento, las estrellas, los planetas. El Dios que toda su creación le adora. El Dios que millones de personas doblan sus rodillas ante Él y huestes celestiales cantan Santo, Santo. El Dios eterno. Es un Dios personal que prepara el encuentro para ir a buscar a los que serán sus hijos. Es Dios el que vino a buscarnos. No fuimos nosotros a buscarle a Él. Así que yo te animo a que cuando miremos la historia de la salvación de este hombre, que pienses en la historia de tu salvación. No fueron casualidades lo que ocurrió. Probablemente Dios movió personas, circunstancias, acontecimientos, sensaciones, inquietudes, toda esa cadena de, comillas, casualidades. El Dios eterno lo preparó por ti y por mí. Pero hay más cosas que el Espíritu Santo está aquí haciendo. Y en segundo lugar, está preparando la obediencia de un siervo. Porque sabes una cosa, para que el Evangelio llegue a las personas y sean salvas, hace falta una persona que lo predique. Es así, y punto. Y tú puedes pensar, ¿cómo es posible que algo tan vital, tan trascendental como la salvación de las personas esté vinculado a mi obediencia? Pero es así. Supongo que no es difícil ver que la salvación de este etíope estaba totalmente vinculada a la obediencia de Felipe. De hecho, Romanos capítulo 10 lo dice bien claro. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Así que si no hay quien predique, no hay salvación. Y luego dice,
¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Así que, ¿qué hace el Espíritu Santo? Envía a Felipe. Ahora, yo sospecho que Felipe, no es casual que elija a Felipe, no lo sé, esto me lo imagino yo, pero sí, solo tenemos una referencia anterior a esto de Felipe, y es Hechos capítulo 6. Felipe fue uno de los 7 diáconos que fueron escogidos para servir las mesas. Sabéis que hubo un problema con las viudas helenísticas y eligieron, cuando tú miras las características de Felipe, lleno de poder, lleno del Espíritu Santo, con buen testimonio, lleno de sabiduría, y ahí está, sirviendo la comida en las mesas. Felipe no pensó, wow, estos apóstoles me tienen desaprovechado. Felipe sencillamente obedeció, y Felipe tenía muchas capacidades, pero yo sospecho que Dios no necesita siervos capaces, necesita siervos obedientes. Y cuando ves la manera en cómo, ahora lo veremos, cómo Felipe obedece, yo sospecho que Filipenses 2:13, el Señor produce en las personas el querer y el hacer. Está bastante claro que es Dios el que promueve la obediencia de su siervo en este caso. Hay 2 mandatos que se le dan en este texto a Felipe y ninguno de los 2 aparentemente parece tener sentido. ¿Alguna vez os ha parecido que lo que Dios os dice no tiene ningún sentido? Muchas veces lo parece, dices, leo la Biblia y no me encaja con lo que el mundo dice o con lo que está pasando. 2 mandatos, ¿y a cuál menos sentido? El primer mandato que se le dice a Felipe es, levántate y ve. Levántate, ve al sur y ve al desierto. ¿Por qué no tiene sentido? ¿Alguno se acuerda lo que estaba pasando en Samaria? En Samaria, que es donde estaba Felipe, había habido un despertar espiritual impresionante. La gente se estaba entregando al Señor, las personas se estaban bautizando, de hecho incluso habían llegado ahí 2 apóstoles, Pedro y Juan, el Espíritu Santo había llegado, así que estaba siendo un agente de éxito. Y ahora Pedro y Juan ya se marchan, así que todo apunta a que Samaria era el ministerio de Felipe, es decir, casi podría parecer que Felipe era imprescindible. Así que lo normal es decir, ¿que me vaya al desierto? Pero Señor, si eres tú el que me has dado estos dones de hacer milagros, y mira, y además está funcionando, mira lo que está pasando, y ahora me tengo que ir al desierto a predicarle ¿a quién? ¿A las lagartijas? ¿Qué hay en el desierto, Señor? Así que, atentos, a ver si os suena, probablemente Dios no está queriendo decir esto. ¿Os suena esta frase? Porque esta frase se viene repitiendo desde el Edén. Probablemente Dios no está diciendo esto. Porque lo que hacemos normalmente es coger la palabra de Dios y pasarla por el filtro de nuestra lógica. Y cuando no tiene lógica, ponemos nuestra lógica en primer lugar y después vamos a ver si encaja la palabra de Dios. Pero yo sospecho que lo que hace Felipe es lo contrario. Yo tampoco sé si se preguntó todas estas cosas, pero yo me las habría preguntado. Pero lo que hace Felipe es coge su lógica y la pasa por el filtro de la palabra de Dios. Así que si Dios me dice que vaya al sur, es que probablemente no soy tan necesario aquí. Probablemente no soy imprescindible, y es que nadie es imprescindible, porque nosotros no somos el centro de la misión. A veces nos pensamos que tenemos una misión, no, la misión es de Dios. Nosotros no somos el centro de la misión. El Dios Trino, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, Él es el centro de la misión es por Él y para Él. Y nosotros solo somos siervos obedientes. Así que al menos me encanta como lo dice en mi versión, en la Reina Valera, no se puede ser más obediente. Versículo 26, levántate y ve. Versículo 27, se levantó y fue. Es decir, no se puede ser más obediente, pero se le da un segundo mandato cuando ya está en el desierto. Le dice el Espíritu Santo, acércate y júntate a este carro. ¿Por qué tenía también poco sentido esto? Pensemos un momento, ¿quién era este eunuco? Normalmente los eunucos, como he dicho, eran personas que las habían o se habían sometido a una cirugía en la cual se les amputaba el miembro viril, se jugaban la vida, muchos de ellos morían al hacerlo, pero los que no morían,
lo que hacían es que podían trabajar en puestos de responsabilidad, normalmente en el harén, y tenían puestos interesantes. Estaba pensando que ríete tú de cómo está la situación laboral ahora. Lo que la gente era capaz de hacer, no sé si alguno está buscando trabajo, pero ahí hay que estar muy mal. Pero lo cierto es que estas personas eran personas que iban cogiendo cada vez más confianza, iban ascendiendo y acababan ocupando puestos muy elevados de responsabilidad, como es el caso de este hombre, este eunuco, que había llegado a lo más alto. Dice que estaba a cargo de los tesoros de todo el reino. ¿Por qué digo esto? ¿Alguien me puede traer una botella de agua que me he dejado por ahí detrás? Perdona, pues es que... Que salga el que inventó el taponcito de las botellas de... Que salga, que no le va a pasar nada, ¿eh? Estaba diciendo todo esto de este eunuco porque yo cuando era niño me imaginaba un pobrecito negrito que va en un carrito ahí, chuc, chuc, chuc. Pero lo más probable es que este hombre llevara incluso una caravana o un séquito, muchas personas. Lo que está claro, una cosa está claro, él no conducía. ¿Cómo sabemos que él no conducía? Muy sencillo, él iba leyendo el rollo de Isaías. ¿Sabéis que para leer un rollo había que cogerlo así con las dos manos? Así que, a riesgo de perder todos los puntos del carnet, lo más probable es que alguien estuviera conduciendo para él. Así que, probablemente esta era una caravana, había gente muy importante. Así que yo vaya a ese carro, no, señor, te tienes que estar equivocando. Ahí hay gente muy importante, son extranjeros. Él no sabía de dónde venían, ¿eh? Igual es una delegación diplomática que viene, vete a saber. Igual es una caravana real. No, señor, tienes que enviar a una persona más preparada. ¿Cómo voy a ser yo? Además, ¿cómo vengo? Mira, vengo después de 100 kilómetros, vengo sucio, sudado, no he preparado este encuentro. Probablemente Dios no está queriendo decir esto. A lo mejor lo que Dios está diciendo es, mira, cuando estés por aquí y veas que pasa un carro y a ti te parezca que es el carro más adecuado, pues entonces acércate a él. Pero no es lo que hizo Felipe. ¿Qué hace Felipe? Versículo 29, acércate a ese carro. Versículo 20 dice, 30, acudiendo Felipe. He subrayado este verbo porque probablemente en alguna de las versiones ya lo pone así, pero la traducción original del griego nos dice, igual creo que en la nueva versión internacional también lo dice así, que Felipe fue corriendo. Yo no sé si es porque el carro ya se iba, pero dice, acércate a este carro, y Felipe fue corriendo. Eso es obediencia. Porque, ¿sabes una cosa? Un mandamiento retrasado es lo mismo que un mandamiento desobedecido. ¿Habéis pensado alguna vez si cuando el ángel le dice a Felipe, levántate y ve hacia el sur, hubiera dicho, vale, sí, ya voy, pero es que tengo la lavadora puesta? Vamos a esperar. Además, tengo que hacer algunas gestiones, tengo que ir al banco, cerrar las cuentas corrientes, hacer la maleta, preparar, porque me voy a ir, dame 15 días. Eso era desobedecer. Un mandamiento retrasado es un mandamiento desobedecido, y Felipe fue corriendo. ¿Sabes? He encontrado un versículo que me ha parecido muy interesante donde aparece exactamente la misma raíz y el mismo verbo, y es domingo de resurrección. Las mujeres van a ungir el cuerpo de Jesús con especies aromáticas. Recordáis, se están preguntando quién nos removerá la piedra. Se encuentra la piedra removida y la gran noticia de que Jesús ha resucitado. Mateo 28, 8 dice, entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas noticias. Esa sensación, ¿no habéis oído muchas veces que en el primer siglo el Evangelio corría? Pero un momento, el Evangelio no tiene patas. Las patas del Evangelio somos tú y yo. Y el Evangelio corría porque había siervos obedientes que iban corriendo a predicar el Evangelio. No iban esperándose. Así que la gran pregunta para cada uno de nosotros es, ¿qué estamos haciendo con la gran comisión?
¿Qué estamos haciendo con la noticia de que Jesús ha resucitado y trae salvación al mundo? Porque muchas veces pensamos, vale, sí, pero con la calma, con la calma. Que prisa, lo que se dice prisa, no hay. Si eso ya pasará a otro carro. Un mandamiento retrasado es un mandamiento desobedecido. Así que él va corriendo y, entre comillas, casualidades de la vida, está leyendo Isaías 53. Y entonces Felipe todavía está abajo, corriendo. Yo me imagino al eunuco que va en el carro y ve un lunático que viene por detrás. Espera, que el Espíritu Santo me ha dicho que llega a donde está él y le dice, ¿pero entiendes lo que lees? Y dices, wow, tú sí que sabes, Felipe, esto es ser estratégico, ¿eh? Esa es tu carta de presentación ante esta gente tan importante. No sé, probablemente, Felipe podía haber dicho, espera, un momento, yo me llamo Felipe, vengo de Samaria, no sé dónde vienes tú, pero no sé si sabes la movida tan grande que está pasando en Samaria, y ahí la gente lo está flipando en Samaria. Por cierto, yo hago milagros. ¿Quieres que te haga aquí un milagrito y empezamos? Solo le dice, ¿entiendes lo que lees? Y dices, pero es que, no sé, piénsalo, ¿no te la estás jugando mucho? Respuestas posibles. Disculpa, ¿a ti qué te importa? Otra respuesta posible. ¿Entiendes lo que lees? Sí que lo entiendo. Listillo, que eres un listillo. ¿Te piensas que solo tú entiendes? Pero él se la juega. Y yo yo creo que hay varios niveles. Aquí hay personas que estarán toda la vida esperando a que llegue la oportunidad ideal para predicar el Evangelio. Luego hay otras personas que intentan provocar esas situaciones. Y luego está Felipe. Felipe juega en otra liga. Felipe predica cuando es absolutamente inoportuno. Pero vemos que ahí ha tenido que hacer algo el Espíritu Santo para formar a un siervo de esa manera. Pero hay más cosas que hace el Espíritu Santo y es sorprendente. Hay un pecador que está buscando a Dios, porque no puede haber salvación si no hay alguien que esté buscando a Dios. Y sabemos que estaba buscando a Dios porque este eunuco había recorrido miles de kilómetros, un viaje de probablemente varios meses para llegar a Jerusalén y para encontrarse que su entrada no valía. ¿Te imaginas que llevas un año esperando para ir a un concierto y cuando llegas te dicen no vale tu entrada? Para encontrarse que no le permitían entrar en el templo. Mira lo que dice la ley de Moisés, Deuteronomio 23:1. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. ¡Zas! Jarro de agua fría. Tú nunca vas a poder ser del pueblo de Israel, tú nunca pasarás como máximo al patio de los gentiles. Y de ahí no pasas. Un hombre que estaba buscando. O sea, tú no haces todos esos kilómetros y no tienes preguntas que esperas respuestas que no has encontrado en tu país, ni en tu religión, ni en tu posición social. Y un hombre que probablemente volvía frustrado porque se había encontrado con el muro de la religión. Haz esto, haz lo otro, haz lo de más allá, y había cosas que él no iba a poder hacer. Probablemente este hombre se veía tan lejos de Dios, veía un Dios tan absolutamente inalcanzable para él. Quizá veía su pasado del cual ya no se podía deshacer. Se veía quizá demasiado indigno para llegar a Dios. Déjame que te diga una cosa. Tú y yo somos ese eunuco. Al menos yo lo soy. Tan lejos de Dios. Dios habita en luz inaccesible. ¿Sabéis lo que significa la palabra inaccesible? Nosotros estábamos alejados de Dios, sin esperanza en este mundo. Pero gloria a Dios que vino Él a nuestro encuentro. Pero la realidad es que este hombre estaba buscando, porque ¿quieres más pruebas de que estaba buscando? Este hombre, después del rechazo que ha sentido, vuelve leyendo la Biblia. Esa Biblia que decía que él no podía entrar, pues él sigue y vuelve leyendo la Biblia. Un pecador buscando es un milagro. Mira lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 10 y 11. Dice, como está escrito,
no hay justo ni aun uno. Déjame que te diga, no sé si aquí, si tú piensas que eres justo, si tú eres perfecto, si tú eres santo como Dios, si tú nunca has hecho absolutamente nada, déjame que te diga, premio para ti Dios es accesible. Pero tengo una mala noticia, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios a menos que Dios ponga el deseo de buscarle. Y esto es lo que vemos en este hombre, el profundo deseo de buscar a Dios. Así que vemos el Espíritu Santo preparando la escena, moviendo el corazón de Felipe y moviendo el corazón también de este pecador para que le buscara. Primer agente, el Espíritu Santo. Iremos más rápido. Segundo agente, segundo personaje es Felipe, y Felipe lo que hace es proclamar el Evangelio. Qué suerte que estaban leyendo, yo diría, el pasaje más evangelístico de toda la Biblia de la que disponían en ese momento, Isaías 53, donde se habla de ese siervo sufriente que daría su vida por los pecados, y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco dice, pues ¿cómo voy a entender? Bueno, que no lo entiendo. Que no lo entiendo, que no lo puedo entender. Y entonces, ¿qué es lo que hace Felipe? ¿Qué hace Felipe? Entonces Felipe, abriendo su boca, ¿vale? Quédate con eso, abriendo su boca. Es decir, Felipe no dijo, me voy a sentar aquí en el carro, voy a ser buen chico, y cuando vea lo buen chico que soy, ya me preguntará. ¿No? Felipe, abriendo su boca, dice que le anuncia el Evangelio de Jesús. Quiero destacar dos cosas de la proclamación de Felipe. Felipe tenía, en primer lugar, una misión muy clara y tenía un mensaje muy claro. ¿Cómo sabemos que Felipe tenía una misión muy clara? Piensa un momento en el texto, y del texto ya subyace que tenía una misión clara. ¿Por qué? Porque acércate y júntate a este carro, ¿vale? Este era el mandato, ¿vale? Ya me he acercado, ya me he juntado. He obedecido 100%. ¿Por qué no podía Felipe pensar que el Espíritu Santo quería que se montara en ese carro porque era su medio de transporte para ir a Gaza, a Etiopía, donde le mandaron? Acércate. ¿Por qué el Espíritu Santo no le dijo, acércate, júntate a este carro y predícale el Evangelio a ese etíope? ¿Sabes por qué no se lo dijo? Porque no hacía falta. Porque el Evangelio corría por las venas de este hombre, estaba en su ADN. Y la pregunta para ti, para mí, para cada uno de nosotros es, ¿cuál es la persona en tu entorno a la que Dios te está diciendo sencillamente que te acerques? Dices, bueno, es que las personas de mi entorno ya les he hablado y tal. No, busca carros de esos más complicados. ¿Por qué no nos acercamos a las personas? Pero acercarnos a las personas, atentos, con una misión muy clara, ¿vale? Porque si no nos podemos pasar la vida acercándonos a las personas, pero tenemos que dejar que el Evangelio corra por nuestras venas. Pensemos un poco, estaba pensando en la visión de esta iglesia. Yo creo que el Evangelio corre por las venas de esta iglesia. El ADN de esta iglesia es precisamente eso. ¿Por qué lo digo esto? Porque Dios nos ha dicho, acércate a este carro. Dios nos ha dicho, acercaros a las personas, amar a las personas. Y lo estamos haciendo, y nos estamos acercando a las personas, cubriendo sus necesidades, ayudándolos en lo que podemos, teniendo relación con ellas, y lo estamos haciendo. Pero ¿sabes por qué el ADN de esta iglesia es el Evangelio? Porque no nos conformamos con eso. Porque si nosotros dijéramos, bueno, ya está bien, ya les estamos ayudando, eso quizás sería perder el ADN, pero no nos conformamos. ¿Y sabes cuál es la maravilla? La maravilla es que tenemos en esta iglesia más de 35 personas que dedican su tiempo entre semana, miércoles, jueves, horas que son muy difíciles, más de 35 personas que se están acercando a las personas. Es decir, se nos puede acusar, nosotros estamos dedicando más esfuerzos afuera que adentro. Dime, ¿qué ministerio de esta iglesia tiene 35 personas sirviendo?
Así que nos estamos acercando a las personas y lo estamos haciendo con una misión muy clara. ¿Sabes cuál es la maravilla? ¿Sabes cuál es la grandeza? Alguno diría el problema, bendito problema, que tenemos más de 200 familias. ¿Sabéis que tenemos más familias para atender que personas somos en la iglesia? Ahora yo, desde aquí, lo que quiero es lanzar un mensaje de ánimo, un mensaje de estímulo, un mensaje de esperanza. Estamos siendo obedientes, nos acercamos a las personas y tenemos una misión muy clara. No nos conformamos. Hay personas por ahí, yo no estoy de acuerdo, no voy a discutir con nadie. Hay personas que dicen que la obra social es evangelio. Que si yo le doy de comer a un pobre, eso es evangelio. Desde mi punto de vista, y es el mío nada más, yo creo que eso es perder el ADN evangelístico. Abriendo su boca. ¿Sí? Es decir, nosotros podemos hacer todo eso, pero si no les damos el evangelio a las personas, estamos perdidos. Entonces hemos perdido la identidad y la misión. Pero esta iglesia tenemos una misión muy clara y es verdad que estamos desbordados, es verdad, pero no podemos dejar que el desánimo y la negatividad invadan nuestra vida. Y es cierto que necesitamos más siervos, pero ¿qué dijo Jesús? Que era más la mies que los obreros. Así que nosotros ahora no vamos a inventar lo contrario. Esto nos lo vamos a encontrar siempre. Necesitamos más obreros, más siervos, eso es cierto, pero no hemos perdido nuestra misión. Es por eso que yo desde aquí hoy quiero lanzar una aplicación muy práctica que yo he visto en la vida de Felipe. ¿Quieres acercarte a las personas con una misión clara? Ahí tienes la donación de alimentos. No sé quién tengo. ¿Quieres acercarte a las personas con una misión clara? Ahí tienes la donación de alimentos. La Iglesia tiene muy clara su misión. La pregunta es si la tienes tú. Pero también tenía un mensaje muy claro porque dice que le anuncia el Evangelio de Jesús. Y la semana pasada vimos lo mismo. Quiero destacar un versículo del texto pasado que Felipe hacía exactamente lo mismo. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el ¿qué? El Evangelio del Reino y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y puede parecer obvio, pero necesitamos recordarlo, porque nuestra misión no es hablarle a la gente de lo majos que somos, ni siquiera nuestro testimonio. Nuestro testimonio no es el Evangelio, El Evangelio es Jesús, ¿vale? Nuestra misión no es decirle a la gente cuántas cosas hacemos en la iglesia, o lo bien que estamos, o cuánto nos amamos. Es predicar a Jesús. Y nuestra misión no es enzarzarnos en conversaciones. Yo me enzarzo muchísimo. Conversaciones de moral, de aborto, de ideología de género, de creación, de evolución, de ciencia, de propósito, de un montón de cosas que entiendo que me van a servir para llegar a Jesús, pero muchas veces no llego a Jesús. Nuestra misión es predicar el Evangelio de Jesús. ¿Y qué es lo que hace Felipe? ¿Qué usa Felipe? ¿Cuáles son los folletos que usa Felipe, según este versículo, para hablar de Jesús? Comenzando desde esa escritura. Es decir, usa la Biblia. Y estaba pensando en que probablemente Jesús... he dicho Jesús, quería decir Felipe, porque probablemente Felipe está imitando a Jesús, que hacía exactamente lo mismo. ¿Recordáis cuando Jesús ha resucitado, va por el camino de Maús, ¿sí? Y ahí hay dos discípulos terriblemente desanimados. ¡Guau! Es que nosotros pensábamos, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Esto qué es? Esto no funciona, nada está bien, una negatividad. Y tenían a Jesucristo resucitado caminando por ellos, a su lado, Cuidado con eso, que a veces estamos pensando, nos invade la negatividad, esto no funciona, mi vida no va, nadie me hace caso, la iglesia no sé qué, o nadie me saluda, o no sé qué. Y la iglesia tenemos a Cristo resucitado caminando a nuestro lado. Cuidado con la negatividad, Pero bueno, no era esto lo que quería decir, Lo que quería decir es que cuando Jesús se pone a su lado y empieza a hablarles a ellos, fíjate lo que hace, dice exactamente lo mismo. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo de que él decían. Es decir, incluso Jesús mismo, para hablar de él, que podía haber dicho, que estoy aquí, Jesús, para hablar de él,
usa la Biblia. Y a veces, no sé si os pasa a vosotros, a mí me pasa que me da, no diría la palabra, no sería vergüenza, sería respeto o, no sé, prudencia el usar esta frase de la Biblia dice qué. ¿Sí o no? Porque a veces el hecho de que la Biblia para ti diga, probablemente para la persona con la que estás hablando, eso no tiene ningún valor. Pero, queridos hermanos, para nosotros sí que tiene valor. Porque aquí está el poder de Dios. La palabra de Dios es poder. ¿Por qué? Porque aquí está la historia de Jesús. Y el problema es cuando muchas veces intentamos o se nos olvida o ¿cuántas personas de verdad creen que aquí está el poder de Dios para salvar a las personas? Lo cantamos, lo sabemos, lo estudiamos en teología, pero ¿cuántos de verdad creen que la palabra de Dios tiene poder para salvar a las personas? No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Entonces, muchas veces sustituimos la palabra de Dios por estrategias, por programas, por actividades, por proyectos que tienen que estar, porque Dios nos ha dado una sabiduría, una inteligencia para que hagamos todo eso. Pero, por favor, ahí no descansa el poder de Dios. El poder de Dios descansa en el Evangelio de Jesús. ¿Quién hemos cantado que tiene poder para salvar? No es las estrategias. Y perder el ADN evangelístico, es decir, lo importante es que vengan. Ya si eso ya les iremos hablando. Pero aquí es donde está el poder. Y Pablo decía que no se avergonzaba. Y nosotros tenemos que tener muy claro, a lo mejor no abres la palabra de Dios, pero la recitas o le dices, hay un versículo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahí vemos que Felipe tiene una misión clara y tiene un mensaje muy claro. Rápidamente, el tercer personaje, y es más que obvio, es el etíope dando respuesta al Evangelio. Dice, yendo por el camino llegaron a cierta agua. Luego hablaremos un poquito, si me queda un minuto o dos, ahí vemos también la soberanía de Dios. Le dijo al eunuco, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Y aquí yo veo también una progresión casi meteórica, ¿vale? O sea, versículo 35 le habla de Jesús, versículo 36 dice, quiero bautizarme. Dices, wow, pues claro, probablemente aquí Lucas, que es el escritor, nos ha resumido una conversación en la cual probablemente Felipe le habló de Jesucristo, de su nacimiento, de su vida, de su muerte, de su resurrección, de la ascensión, de la gran comisión, le habló del bautismo, pero el hecho que resalta aquí es la respuesta de Felipe, del etíope. Da una respuesta, y es que el Evangelio implica retar a las personas a responder. ¿Sabes que el Evangelio creo que es incompleto sin una invitación a responder? Y yo sé que muchas veces, por prudencia, por respeto, porque no queremos poner a las personas entre la espada y la pared, nos cuesta hacer esto, pero corremos el peligro de que la persona perciba el Evangelio tan solo como información y no como un reto para su vida. Pero el Evangelio no es información, el Evangelio es invitación. Y este hombre acepta la invitación y me encanta porque dice, ¿qué impide? Fíjate el verbo que usa, ¿qué impide? Llegó a Jerusalén, le impidieron y ahora dice, ¿qué impide? Sospecho que este hombre en el bautismo, más que un mandato, ve un privilegio. ¿Y por qué ve un privilegio? Porque le han abierto la figura de un Dios que no conocía. Él había conocido al Dios lejano, que necesitas hacer muchas normas, muchas obligaciones para llegar a Él, y depende cómo, nunca llegarás a Él. Pero Felipe le habla del Dios de la gracia reflejado en Jesucristo, el Dios que se acerca a las personas. Y yo no sé si empezaron en Isaías 53, es fácil que llegaran al capítulo 56, 3 capítulos más adelante. Fíjate lo que dice, porque parece que lo dice exactamente para ese hombre. Isaías 56. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Él diga, yo soy ese. Dice, no, espérate, ¿crees que eres ese? Mira, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dice Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo y
escojan lo que yo quiera y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa, donde no te han dejado entrar, dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. ¡Wow! Este es el Dios de la gracia, un Dios que ya no tiene en cuenta el pasado de las personas, un Dios que no entiende de naciones, que no entiende de razas, que no entiende de culturas, un Dios que no importa los esfuerzos que tú hayas hecho o hayas dejado de hacer, un Dios que rompe barreras. Y solo hay una condición que aquí pone, y me encanta, dice, que abracen mi pacto. ¿Cuál es el pacto de Jesús? Isaías 53 lo dice bien claro, es el pacto de la cruz. Así que está diciendo, la invitación es, abraza la cruz del Salvador. Ese es el pacto, esa cruz donde Jesús murió por los pecados tuyos, los míos, los de todos. Qué diferente es el pacto de Jesús. Cualquier otro pacto es un pacto de yo te doy, tú me das, yo hago, tú me das. Pero Jesús, el pacto de Jesús es yo lo he dado todo. El pacto de Jesús es el de Isaías 53. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuál es el pacto? Él pone la llaga. ¿Y tú qué pones? ¿Qué pongo yo? ¿Sabes lo que ponemos nosotros en este pacto? Sí que llevamos algo, claro que llevamos algo. Llevamos nuestro pecado. Eso es lo único. Qué diferente es el pacto de Jesús. Así que está diciendo al que abrace mi pacto. Si estás aquí en esta mañana y no eres un hijo de Dios, a lo mejor llevas toda la vida viniendo a la iglesia, pero quizá nunca has entregado tu vida a Cristo. Esta es la invitación, porque el Evangelio, querido amigo, el Evangelio no es información, es invitación. ¿Y cuál es la invitación para ti hoy? ¿Abrazarás la cruz? ¿Abrazarás de verdad la cruz que te ofrece y dirás, Señor, vengo a ti con mi pasado? Me entrego a ti, vengo de rodillas en arrepentimiento porque ya sé que no hay nada que yo pueda hacer porque tú eres inalcanzable para mí. Pero te doy gracias porque tú lo has hecho todo por mí. Ese es el pacto de la cruz. Y fíjate que dice nombre mejor que el de hijos e hijas, hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, ahora somos hijos de Dios. Y luego dice nombre perpetuo que nunca perecerá. Vida eterna. No solo relación con Dios que llenará tu vida aquí, sino una vida eterna. ¿Qué impide? Queridos hermanos, estaba pensando, ¿dónde está ahora la barrera que nos separa de Dios? El velo ha sido rasgado porque el cuerpo de Cristo fue roto. Y nosotros no solo podemos entrar en el patio de los gentiles, podemos adentrarnos hasta el templo y podemos ir al lugar santísimo, porque somos hijos de Dios. Y esta fue la respuesta del etíope. El Evangelio implica una respuesta. Y este hombre lo que hizo es bautizarse, y solo quería hablar un momento de este tema, porque aquí también veo la soberanía de Dios. Y dice, mandó parar el carro y descendieron al agua. Y, por cierto, no me había dado cuenta de esto, Mandó parar el carro. ¿Vale? Es decir, ¿a quién se lo mandó? Iba con más gente, ¿vale? Y descendieron ambos al agua. Esto es lo que quiere decir, por lo tanto, estamos hablando de que era un bautismo en el cual se sumergían, ¿vale? Por inmersión, porque si hubiera sido para echarle unas gotitas de agua en la cabeza, pues probablemente llevarían una cantimplora. Así que llegaron a un sitio donde se pudieron sumergir los dos. Dices, ya es difícil encontrar un sitio en el desierto, pero espera un momento. Si ese sitio hubieran pasado al principio de todo, cuando estaba ahí en la conversación, ¿hubiera pasado el agua de largo y ya no hay más agua? Y la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si este hombre llega a Etiopía y nadie le ha bautizado? ¿Quién le hubiera bautizado en Etiopía? Si era el primer creyente. Y si nadie te ha bautizado y tú no has visto ningún bautismo, ¿a quién vas tú a bautizar en Etiopía? ¿No ves que la mano soberana de Dios estaba abriendo el Evangelio a todo un continente? Es una iglesia absolutamente imparable.
No puedo pasar por alto solo 2 versículos porque, yo no sé, casi Lucas los pasa por alto, pero para mí aquí está uno de los milagros más espectaculares que hay y casi pasa por alto. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Felipe literalmente es teletransportado. ¿Vale? Eso es interesante. Dices, y casi como que Lucas no le da ninguna importancia. No me imagino los milagros que se harían en Samaria, porque a este no le da ninguna importancia, pero dices, ostras, tú eres Felipe y dices, estabas aquí, pum, pum, y en un momento apareces en Azoto. ¿Vale? Azoto es la ciudad, hoy en día se llama Asdod, seguro que os suena ahora con lo de la guerra de Gaza, está casi frontera, ¿vale? Y aparece ahí, pum, pum. Y dices, un momento, espérate. Todo esto que ha pasado, Felipe, a ver si lo procesas un poco, ¿vale? Dedícate un tiempo a disfrutar de todo esto que ha pasado. Has sido teletransportado, ¿vale? O sea, dedícate un tiempo a disfrutar. ¿Sabes? Un poco como cuando los discípulos están en el monte de la transfiguración, que tienen esa experiencia tan grande y dicen, hagamos aquí unas cabañas, vamos a disfrutar de este tiempo. ¿Qué es lo que hace Felipe? Anunciaba el Evangelio en todas las ciudades. Este tío era un hacha, es que no para. Es decir, yo creo que esa es la definición de evangelista, es alguien que aprovecha las oportunidades que Dios le da. Dios plantea un escenario soberano, hace que las personas se encuentren, pero necesita siervos fieles que crean en el evangelismo personal, siervos fieles que obedezcan. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos llegado a Cristo sencillamente porque alguien obedeció? ¿Cuántos hemos llegado a Cristo porque alguien obedeció? Y probablemente lo hizo corriendo. No dijo ya si eso mañana. La pregunta, y con esta os dejo, ¿cuál es el carro al que Dios te está diciendo que corras? ¿Cuál es ese carro? A lo mejor es un carro raro, que parece que no tiene buena pinta. ¿Por qué no esta semana le dices al Señor, Señor, dame un carro? Espera, seguramente si hay personas que vienen de otro país, no quiero decir dame un coche, ¿eh? No es dame un carro, ¿vale? Bueno, si quiere también. No, Señor, dame una oportunidad para predicar el Evangelio. ¿Cuál es ese carro que Dios te está diciendo acércate a él? Felipe tenía un mote, ¿vale? O un apodo, que era el evangelista. La pregunta es, ¿cuál te gustaría que fuera el apodo que te pusieran a ti? Que el Señor os bendiga, que tengáis buena semana.